Entonces estamos en el capítulo 4, que es de la creación. Voy a leer de nuevo el párrafo 1 y solo los puntos que aprendimos el domingo pasado, el párrafo 2 y después retomar donde nos quedamos. Dice el párrafo 1 del capítulo 4. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Aquí vimos los 6 puntos que aprendimos. El tiempo de la creación en el principio, es donde nos dice. Ahí es donde todas las cosas fueron creadas. Antes de eso no hay creación. Esa es la creación en el principio, el tiempo. El autor, nuestro Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad involucradas en la creación. El propósito de la creación para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. La extensión de la creación, el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Vimos que en este periodo de la creación ahí se crean los ángeles, todo. Han escuchado que un tiempo antes o después, no, ahí es en el principio, ahí inicia la historia, ahí inicia todo lo creado, ahí es. La duración de la creación, aquí le dedicamos tiempo, vimos que son 6 días literales, y eso también ya dedicamos tiempo el domingo pasado, 6 días literales. No creemos en los famosos días eras para tratar de explicar evolución o teorías del hombre, son 6 días literales. Y el resultado de la creación, todas muy buenas. Eso vimos en el párrafo 1 y ya lo revisamos con detalle, verso a verso. Vimos en el párrafo 2, lo leo el párrafo 2, perdón, dice: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Y aquí vimos que este párrafo nos enseña 3 cosas: la constitución del hombre, cuerpo y alma. Y también esto le dedicamos ya tiempo. Somos dicótomos, o sea, el hombre es creado por parte material y parte inmaterial. Como vemos en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, parte material, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Es neuma, el aliento, que a veces se le conoce espíritu, a veces se le conoce como alma, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que el hombre es dicótomo, ¿verdad? Nosotros no encontramos en las escrituras el que el hombre sea tricótomo, como se maneja mucho, no, pero ya vimos eso, ya le dedicamos todo el tiempo a eso. Ya cuando pueda subir ese video lo puede usted ahí repasar, pero ya dedicamos tiempo a esto. El punto 2 y 3 que veremos hoy, si Dios permite, es la identidad del hombre, creado a imagen de Dios, y la integridad del hombre, con la ley escrita en su corazón. Entonces vamos a la página 8 de sus notas, al inicio. Y este es el segundo enunciado del párrafo 2 del capítulo 4 de la creación. Dice: siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Y aquí vienen textos que apoyan este enunciado. Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Otro texto que apoya el que el hombre fue hecho a imagen de Dios es Colosenses 3, 9 y 10. Aquí vemos algo importante, que después de la caída, y lo vamos a ver, después de la caída la imagen se distorsiona en el hombre, pero no se pierde.
O sea, la identidad del hombre es creado a imagen de Dios. Aquí Colosenses estamos ya hablando obviamente después de la caída y a hombres que han sido ya regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y sabemos aquí que se va renovando conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos este punto 2, la identidad del hombre. Es la imagen de Dios. Dice, ¿cómo se relaciona el hombre con la imagen de Dios? No debemos pensar en la imagen de Dios como un atributo del hombre. Es decir, no es como que el hombre tiene, como dijimos, tiene alma, cuerpo y la imagen. ¿Sí me explico? Como que si la imagen fuera algo más, como otro atributo del hombre, es lo que nos dice aquí. Dice, no deberíamos siquiera hablar del hombre como si poseyera la imagen de Dios. O sea, pues la imagen no es algo que el hombre posea, el hombre es la imagen de Dios. O sea, esto es bien interesante, ¿verdad? O sea, nosotros somos la imagen de Dios. O sea, no es yo poseo la imagen de Dios o yo tengo, como ya dije, ¿no? Alma, cuerpo, corazón y aparte la imagen, no. Somos la imagen de Dios. Otros textos, 1 Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pero vean ustedes, esto es lo que me interesa, pues él es la imagen y gloria de Dios. O sea, el hombre es la imagen y gloria de Dios. Y dice, pero la mujer es gloria del varón. Pero el punto es lo que enfatiza, él es imagen, nosotros somos la imagen, es nuestra identidad de nosotros, imagen de Dios. Y ahora, vimos aquí cuando dice Génesis 1:26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, no hay una distinción importante entre imagen y semejanza. O sea, como dice aquí, el término imagen significa una réplica y el término semejanza significa, o sea, viene de semejanza de comparar algo, o sea, comparar algo con otro que se parece. Pero en ambas palabras se da a entender la idea de un parecido visible. Como dice Isaías 13:14, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor. O sea, se usa una comparación para darnos a entender una idea. Entonces, imagen y semejanza es para darnos a entender que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Sí, hermanos? A imagen de Dios. ¿En qué consiste, por tanto, la imagen de Dios? Mire, cuando pensemos en la imagen de Dios, mis hermanos, o sea, lo más fácil es ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? O sea, Él es sí, la imagen, o sea, en Él vemos, en Él conocemos a nuestro Dios Todopoderoso. Claro que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, pero me refiero a el verlo en su humanidad, en su santidad, ¿verdad? En su obediencia a su Padre Celestial. Y Él tuvo cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, porque vino a un mundo que es material, ¿verdad? Para poder Él desarrollar aquí su ministerio. Entonces la forma más fácil es decir, yo soy la imagen de Dios hoy distorsionada por el pecado, pero por la gracia del Señor, Él está formando de nuevo en mí su imagen, que es la imagen de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero de nuevo, en términos de ¿qué? De justicia, de santidad, de bondad, de usar estas manos y este cuerpo ¿para qué? Para el bien. ¿Sí? O sea, con eso creo que nos va a ayudar mucho a no confundirnos en cuanto a esto. Por eso, y leo ahora sí el parrafito, dice, ¿en qué consiste, por tanto, la imagen de Dios? O sea, el concepto bíblico que se ha venido explicando requiere la idea de que todo lo que hace al hombre, la réplica visible y viva de Dios, todo lo que hace al hombre ser hombre, está incluido en el hecho de ser la imagen de Dios. El hombre tiene como su identidad la imagen de Dios. El cuerpo está incluido en la imagen de Dios, porque se nos encarga tener dominio sobre la creación. Para tener dominio sobre la creación necesitamos que este cuerpo, una creación que es física, entonces parte de la imagen de Dios. Y repito, lo vemos mejor en nuestro Señor Jesucristo.
evidentemente esto, nuestra naturaleza personal, inteligente y moral es esencial como parte de la imagen de Dios. El Señor nos capacitó con inteligencia y sobre todo somos seres morales, como veremos al final, con la ley escrita en nuestro corazón. Conocemos el bien, conocemos el mal. Entonces todo lo que capacita al hombre para representar a Dios en la tierra se relaciona con la imagen de Dios. Él nos ha dado todo, ¿verdad?, para poderlo representarlo a Él. ¿Qué era el plan original cuando creó a Adán? Cuando le dijo lo que leímos en el texto, que señoree sobre los peces, sobre toda la creación. Él debería hacer, extender el reino de la creación en santidad, ¿verdad?, y siendo la imagen de Dios. Pero no entra el pecado y esto se distorsiona. Entonces dice aquí, puesto que la identidad del hombre es la imagen de Dios, esto significa que permanece siempre relacionado con Dios íntima e indisolublemente. Como imagen de Dios, el hombre tiene una relación tan íntima con Dios que no puede cesar de conocer a Dios. Son partes de los hechos de ser la imagen de Dios. Y viene la pregunta, ¿es el hombre caído la imagen de Dios? Vimos que la identidad del hombre es ser la imagen de Dios. Entonces no se pierde por la caída, sigue siendo el hombre sigue siendo la imagen de Dios. Como vimos un texto y aquí hay otro texto, Génesis 9:6. Esto es después de la caída, Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, la base de la pena de muerte, porque aquí vemos, la pena de muerte sigue vigente hasta el día de hoy. Que no se aplique en varios estados o países es distinto, pero bíblicamente la pena de muerte sigue vigente al día de hoy. Y la base de la pena de muerte es cuando alguien mata a otro hombre que es la imagen de Dios. Y viene ahí la pena de muerte. Por eso dice aquí, el que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho él, hombre. Pero estamos viendo que Dios se refiere al hombre después de la caída, todavía como teniendo que la imagen de Dios. Santiago 3:9, más claro, ¿verdad? Nuevo Testamento. Dice, hablando del uso de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces la pregunta no es si el hombre caído sigue poseyendo la imagen de Dios. Más bien, si el hombre caído sigue poseyendo una buena imagen de Dios o una imagen distorsionada de Dios. Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta es que el hombre caído tiene una imagen muy distorsionada de Dios. Sigue siendo una réplica, pero ahora es una réplica muy inexacta de lo que es Dios. El hombre caído ya no representa a Dios totalmente. Dios en su gracia común no permite que el hombre caiga en toda la maldad en la que el hombre puede caer, pero por su gracia común. Si nosotros antes de venir a Cristo no caímos más bajo, y me refiero que más bajo porque algunos caímos muy bajo en nuestros pecados, fue por la gracia del Señor. Él nos contuvo nuestra maldad en algún sentido. Entonces, si no vemos al hombre en toda la maldad, es por la gracia común de Dios, por su Espíritu Santo, conteniendo que la maldad en el mundo. Pero la imagen de Dios está muy distorsionada en el hombre caído. Y por lo tanto, esta imagen tiene que ser renovada por medio de la redención de los hombres, que es lo que está haciendo vino el Señor Jesucristo. Por sobre la redención, ¿verdad? Es que Él está recuperando la imagen perdida del hombre, de los que Él vino a salvar, y gracias a Dios por eso. Entonces el hombre es la imagen de Dios. Puede ser una imagen buena o mala, pero debe permanecer siendo siempre la imagen de Dios. ¿Sí? Este parrafito que viene es importante. Dice, como imagen de Dios, todo el deber del hombre es ser la imagen de Dios o reflejarle o representarle en la tierra. O sea, Dios nos creó a su imagen y al ser creados en su imagen le tenemos que representar a Él en la tierra. Y representarle a Él en la tierra significa que como nos creó a su imagen tenemos que ser obedientes a Él en todo. Por creación le debemos la obediencia a Él en todo. Y ya no agregamos tanto por creación, sino porque nos creó siendo que su imagen. Somos la imagen de Él.
Entonces le tenemos que reflejar a Él, le tenemos que representar a Él en santidad en todo. Nuestro deber moral es ser como Dios, seguir su ejemplo. Por lo que al ser el hombre, la imagen de Dios, vean, su pecado es siempre una representación falsa de Dios. El pecador representa perversamente a Dios. Nuestra representación de Dios es o bien exacta o bien calumniosa, pero nunca es moralmente neutral. Por lo que Dios nunca puede ser indiferente a la conducta pecaminosa. Él está comprometido a vindicar su buen nombre y vengarse de los que persisten en representarle falsamente. Esta es otra causa de la ira de Dios sobre los hombres que fueron creados a su imagen y que por su pecado hoy que no le representan en santidad. Pero tenemos la misericordia de Dios para con otros, para con nosotros, que Él por misericordia ahora está formando de nuevo en nosotros, ¿qué? Su imagen. Pues bien, esto es con respecto al párrafo 2, ¿verdad? Que es, como leí, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Bueno, entonces vamos a ver el último enunciado. La integridad del hombre, la ley escrita en su corazón. Esto también es muy importante, porque esto en varias doctrinas no se cree así. Pero bueno, eso claramente lo vemos en las Escrituras. Dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. En este asunto de la libertad, los únicos hombres que fueron, en lo que entendemos nosotros, totalmente libres fue Adán y Eva, ¿verdad? O sea, ellos podían decidir obedecer o podían decidir no obedecer. Y eso también es parte de que somos criaturas. O sea, solo Dios es inmutable. Y regresando un poquito a lo anterior, ese es un atributo incomunicable de Dios. Solo Él es inmutable. Solo Él eternamente inmutable en todos sus atributos. Solo Dios. Pero nosotros nos creó como personas mutables. Pero el caso particular de Adán y de Eva, tenían la libertad en el sentido de que podían obedecer, pero también que podían ellos no obedecer. En ese sentido, habla de que siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Pero con respecto a que tenemos la ley escrita en el corazón, lo vemos en Romanos 2, 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y aquí se refiere que no tienen la ley escrita de los judíos, aquellos que por alguna razón no les llegó la ley escrita de los judíos. Hoy en día ya hay Biblias en cada rincón, bueno, no puedo decir en todos los rincones, pero en la mayoría ya hay Biblias, pero en ese entonces a eso se refiere, que no tenían la ley. Los gentiles, y los gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Todos que no tienen ley, dicen, hacen, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vean, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, a ningún hombre le gusta que entren a su casa y le roben todas sus pertenencias, en cualquier cultura. Él sabe, eso está mal. ¿Por qué? Porque tiene la obra de la ley escrita donde, en su corazón. Y eso se refiere a los 10 mandamientos de Dios. Él conoce, por eso conoce el bien, conoce el mal. Adán y Eva sabían todo esto, lo conocían. Como dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. O sea, se refiere en justicia, en santidad, recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y se ve aquí el asunto de la mujer, cuando ella toma la decisión en su libertad de desobedecer a Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ambos, ahí ejerciendo su libertad, que deciden desobedecer
a Dios. Es lo que estamos viendo aquí con respecto al texto. Ahora, el párrafo 3 de este capítulo de la creación nos habla de lo que se conoce como el pacto de obras. Esto es el pacto de obras, aquí viene. Algunos dicen que en nuestra confesión no se menciona el pacto de obras, pero sí se menciona, porque incluso en el capítulo 20, que se llama del Evangelio y el alcance de su gracia, dice, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado. O sea, la fe reformada cree que hubo un pacto de obras. En los pactos, como hemos estado y le dedicamos tanto tiempo a aprender de eso. Pero dice aquí este párrafo 3, además de la ley escrita en sus corazones. Esa es por creación, la ley moral, está en todos los hombres. Y al ser por creación es una ley que es eterna. O sea, el hombre siempre debe de obedecer la ley moral de Dios perfectamente para tener vida eterna. Siempre ha sido la condición, que obedezca perfectamente. Y gracias porque nuestro Señor Jesucristo la obedeció y en Él nosotros hemos sido justificados, en Él. Pero lo que dice es, esa ley escrita en sus corazones es la ley moral, los 10 mandamientos de Éxodo 20. Pero dice, además de esa ley escrita, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato, cuando vean ustedes los videos que les encargué, los primeros 3 videos, van a ver que este mandato se conoce como una ley positiva o una ley añadida. ¿Por qué? O sea, el hombre por naturaleza conoce la ley moral. O sea, el hombre por haber sido creado de nuevo a imagen de Dios, sabe que robar está mal, matar mal, cometer adulterio mal, codiciar mal, lo conoce. Pero el hombre por creación no podía conocer que había un fruto de un árbol que él no podía comer. Eso no lo podía él conocer. Por eso se le conoce una ley positiva, que se suma ¿a qué? A la ley de la creación. Se le añade a la ley de la creación. Por eso se le conoce como una ley añadida o positiva. Entonces, ambas cosas, o sea, la obediencia a la ley natural por creación, los 10 mandamientos, más la obediencia a esta ley que se le conoce como positiva, que es que no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La obediencia a ambas cosas es lo que hizo entrar al hombre en un pacto con Dios. Sé que la primera vez es como bien complicado, pero vean esos videos y luego lo volvemos a repasar. Pero dice, además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, mientras obedecieron, dice, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Bien, el pacto de obras está aquí en Génesis 2 del 15 al 17, cuando dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vean, y mandó. O sea, hay un mandamiento. O sea, el hombre al ser creado le debe toda la obediencia a Dios de manera que perfecta. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por eso se conoce como un mandato positivo. O sea, el hombre no podía saber eso, a menos que Dios se lo comunicara. Y hay los mandatos positivos, o sea, que encontramos. Más adelante lo vamos a ir viendo. La circuncisión, cuando les da el mandato de circuncídense, ellos no podían saber a menos que Dios se los ordenara. Por eso es positivo. Pero aquí vemos varias cosas dentro del pacto dentro de esto. Vemos todos los elementos de un pacto. Hay un mandamiento de Dios al hombre, y eso requiere la obediencia del hombre. O sea, la respuesta del hombre es ¿cuál? La obediencia. Y debe ser una obediencia perfecta. O sea, era en cuanto comió entró el pecado. Era una obediencia perfecta. Y se le conoce pacto de obras, ¿por qué? Porque requiere la obediencia del hombre. O sea, la obra del hombre es la obediencia. Y aquí hay una consecuencia por la desobediencia, que dice, el día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. Pero también
de aquí se entiende de que si el hombre hubiera obedecido un tiempo, hubiera sido confirmado en santidad y tendría vida eterna, pero desobedeció. Y algo que tenemos que entender de esto es que Adán, que es con quien Dios hizo el pacto, tomó pues Jehová Dios al hombre, a Adán. Él nos representó en este pacto. Él fue una cabeza federal de toda la humanidad. O sea, lo que hizo Adán afectó a todos los seres humanos. Él es cabeza federal. Si él hubiera obedecido, todos hubiéramos obedecido en Adán. Pero él desobedeció, entonces todos desobedecimos en Adán. Por eso cuando Adán desobedece, entra el pecado en el mundo. Y por eso todos nacen en pecado. A partir de ahí, todos nacimos en pecado, porque nos representó, ¿verdad? Y pecamos, esa es la evidencia. Así le plació al Señor, porque Él tenía en su mente el plan de redención. Siempre ha tenido en su mente Él el plan de redención. El que diga que esto es injusto, al menos nosotros no podemos decir que es injusto, porque nuestra cabeza federal el día de hoy es, si hemos creído en Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Así como Adán nos representó, falló y pecamos en Adán, y por eso es que pecamos, Cristo representó a su pueblo, y todo lo que Él logró es de aquellos que representó, de nosotros por la fe. Por eso su obediencia es mi obediencia, su muerte fue mi muerte, su resurrección es mi resurrección. O sea, porque Él me representó a mí. Eso es algo precioso. Y desde aquí vemos que el Señor en su plan de redención estaba trazando las líneas para la obra de la justificación. ¿Qué es la obra de la justificación? Cuando tú crees en Cristo, entonces mi condena por mis pecados es imputada en Cristo, ¿no? Y su perfecta obediencia es imputada en mí. Ese doble intercambio es la justificación. Pero tenemos dos cabezas federales. En Adán pequé, pero en Cristo obedecí. En Adán morí, pero en Cristo tengo vida. En Adán estaba condenado, pero en Cristo estoy perdonado. En Adán iba al infierno, en Cristo voy a la gloria. Dos cabezas federales. Todos los seres humanos están o bajo una cabeza o bajo otra. Lo entiendan, no lo entiendan, lo crean, no lo crean, así es. Y cómo es evidente para uno que está bajo la maldición del pacto de obras o bajo la cabeza federal del Adán caído, ¿cómo lo muestra? Pues porque no quiere saber nada con Dios, no considera a Dios, o sea, su vida es pecado, o sea, por sus obras es evidente. ¿Y cómo es evidente en alguien que está bajo la cabeza federal de Cristo? Por sus obras también. Quiere conocer a Dios, le quiere obedecer a Dios, no perfectamente porque seguimos en la carne, pero queremos amarle, obedecerle, aprender de Él. Es evidente, es evidente quien está bajo una o bajo la otra. Claro que los hombres caídos no entienden, no reconocen eso, pero gracias a Dios que uno sí lo puede ver y lo puede uno reconocer. Pero bueno, entonces regresando aquí un poquito al pacto de obras, dos cabezas federales. La pregunta es, ¿bajo cuál cabeza federal estás tú? O sea, tú. Si no estás seguro como hemos dicho siempre, ¿verdad? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo. Empieza por reconocer, ¿verdad? Que verdaderamente hay pecado en tu vida y que actúas en pecado y que has actuado muchas veces en pecado. Dicen, ¿por qué insisten tanto con eso? Pues porque es bien grave el pecado, pero el mundo ya le quitó la gravedad al pecado, ya le llama de muchas maneras. Pero no deja de ser grave el pecado. Por un solo pecado, o sea, cuando Adán muerde ese fruto, entró el pecado en el mundo. O sea, dice, ahí fue ya un solo pecado, trajo la muerte a todo el mundo, es grave. Y el hombre sigue muriendo en sus pecados, porque sigue presionando en pecar y pecar. Él sigue muriendo. Entre más sigue muriendo, más sigue entenebrecido y más duro. Pero eso no quita que el pecado es grave. Entonces, si te arrepientes y crees en el Señor Jesús, Él va a hacer la obra maravillosa de justificación en tu vida. Te va a pasar de un reino de tinieblas a un reino de luz. Y los que estamos en Cristo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Debemos estar plenamente seguros de que estamos en Cristo. No debe haber duda en nosotros, ninguna duda.
Algunos dicen, eso es arrogante. No, no es arrogante. Esa es la seguridad de la salvación. O sea, en ti no tiene que haber ninguna duda que estás en Cristo, ninguna duda. Hay momentos en los que sabemos, ¿no? Flaqueamos, estamos en pecado, pero el Señor nos saca de ahí. Pero normalmente en tu vida no tiene que haber dudas. Si es así, pues gloria al Señor, ¿verdad? Que te trajo nueva vida. Y si tú estás con más dudas, pues arrepiéntete, pide al Señor que te perdone, que tenga misericordia de ti y que te pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bueno, pues vamos a cerrar, hermanos. Quería ver pacto de obras, pero se lo llevan de tarea, ¿sale? Entonces, un video esta semana, otro video la otra, otro la otra, y por allá veremos la entrada a lo que es ya más pacto de obras. Si alguien tiene unas dudas, pues ahorita en el cafecito, ¿no? Pero vamos a orar para cerrar. Padre, gracias, Señor. Señor, síguenos instruyendo. Somos mentes chiquitas, Señor, pero gracias porque pones en nosotros este deseo de conocerte más. Ahora aprendimos que el querer conocer más de ti, aprender más de ti, eso es resultado de que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a representarte bien en esta tierra, los días que aquí te plazca dejarnos. Hoy sabemos que nuestra responsabilidad es llevar tu evangelio para que así nos multipliquemos espiritualmente, para que otros caigan rendidos a tus pies. Ayúdanos igualmente, como hemos aprendido en Pedro, a tener buen testimonio para con los de afuera, ¿verdad? Para que lo que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados o bien sean traídos, Señor, a salvación. Que sea tu voluntad, pero nosotros ayúdanos a representarte fielmente en santidad, Señor, usando estas manos, este cuerpo, estos ojos, estas fuerzas para el bien. Ayúdanos, Padre, en eso, Señor. Y gracias porque sabemos que un día estuvimos bajo la maldición del pacto de obras. Nacimos muertos en pecados, perseverábamos, practicamos el pecado, pero en tu gracia y misericordia, Señor, nos pasaste de ese reino de tinieblas a un reino de luz. Y gracias porque ahora nuestra cabeza federal es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro representante, nuestro rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote. Gracias, Señor, porque en Él obedecimos, porque en Él también morimos a nuestros pecados, porque en Él resucitamos a nueva vida. Y cuando este cuerpo regresa al polvo, en Él resucitaremos con cuerpos glorificados para estar para siempre contigo. Gracias, Señor, por aquellos en los que hayas puesto esta seguridad. Y en aquel que no la tenga, te ruego que tu Espíritu le dé arrepentimiento y fe en ti, para que te pueda dar a ti toda la gloria, Señor. De nuevo, gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Cristo. Amén.